Convertirse en una persona deseada es un objetivo que muchos anhelan, pero pocos comprenden verdaderamente el camino que conlleva. El estoicismo, una filosofía antigua que ha perdurado a través de los siglos, ofrece sabiduría temporal sobre cómo alcanzar este propósito de manera significativa y auténtica. En lugar de buscar la aprobación externa desesperadamente, los estoicos nos enseñan a cultivar cualidades internas que naturalmente atraen admiración y respeto de los demás. Se trata de desarrollar virtudes como la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje, no para impresionar a los demás, sino como parte de nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. La virtud estoica de la sabiduría nos insta a cultivar una mente clara y perspicaz, capaz de discernir lo verdadero de lo falso, y de actuar con prudencia en todas nuestras decisiones. La templanza nos enseña a dominar nuestras emociones y apetitos, permitiéndonos actuar con calma y equilibrio en cualquier situación. La justicia, otro pilar fundamental del estoicismo, nos impulsa a actuar con integridad y empatía hacia los demás, reconociendo su humanidad y tratándolos con dignidad y respeto. Y el coraje nos brinda la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos con determinación y valentía, sin importar las adversidades que puedan surgir en nuestro camino. Al adoptar estos principios estoicos en nuestra vida diaria, nos convertimos en personas que emanan una tranquilidad interior y una fuerza moral que resultan irresistiblemente atractivas para quienes nos rodean. No se trata de manipular las percepciones de los demás, sino de ser genuinos y auténticos en nuestro ser. Según el estoicismo, no implica buscar la aprobación externa a toda costa, sino cultivar virtudes internas que naturalmente atraen admiración y respeto. Al enfocarnos en desarrollar una sabiduría profunda, una templanza firme, una justicia inquebrantable y un coraje indomable, nos convertimos en seres humanos que inspiran y cautivan a quienes nos rodean, trascendiendo así las limitaciones del tiempo y el espacio. El estoicismo nos enseña que ser una persona deseada no se trata simplemente de buscar la aprobación superficial de los demás o de conformarnos con una imagen externa de éxito. En cambio, implica cultivar un sentido profundo de autoconocimiento y autenticidad que irradie desde nuestro interior hacia el mundo que nos rodea. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es el concepto de amor fati, o amor al destino. Esto significa aceptar incondicionalmente todas las circunstancias de nuestra vida, tanto las buenas como las malas, y encontrar la belleza y el propósito en cada experiencia. Al adoptar esta actitud de aceptación radical, nos liberamos del apego a las opiniones de los demás y nos volvemos inquebrantables en nuestra propia integridad. Otro aspecto importante del estoicismo en relación con convertirse en una persona deseada es la práctica de la virtud de la indiferencia hacia las cosas externas. Esto no significa que debamos ser apáticos o insensibles, sino más bien que debemos aprender a no depender emocionalmente de circunstancias externas, como la riqueza, el estatus social o la aprobación de los demás, para nuestra felicidad y sentido de valía. En lugar de buscar constantemente la validación externa, el estoicismo nos anima a encontrar la satisfacción y la plenitud dentro de nosotros mismos, a través del cultivo de una vida de virtud y propósito. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores más profundos y nos comprometemos a ser la mejor versión de nosotros mismos, naturalmente atraemos a otros hacia nosotros, ya que emanamos una autenticidad y una integridad que son irresistiblemente magnéticas. Convertirse en una persona deseada según el estoicismo implica vivir una vida de significado y propósito, en la que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores más profundos y nuestra integridad sea inquebrantable. Al cultivar una actitud de aceptación radical, practicar la indiferencia hacia las cosas externas y vivir de acuerdo con la virtud, nos convertimos en seres humanos que inspiran y cautivan a quienes nos rodean, irradiando una luz interior que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. El camino hacia convertirse en una persona deseada, según el estoicismo,
es un viaje interior que requiere un compromiso constante con el autodesarrollo y la autenticidad. En lugar de enfocarse en impresionar a los demás o en buscar la validación externa, los estoicos nos invitan a dirigir nuestra atención hacia el cultivo de virtudes que resuenen con nuestra verdadera esencia. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es el concepto de control interno. Los estoicos entienden que mientras no podemos controlar las circunstancias externas o las opiniones de los demás, sí podemos controlar nuestra propia actitud y respuesta ante ellas. Al adoptar esta mentalidad de control interno, nos liberamos del peso de la aprobación externa y nos volvemos más centrados en nuestro propio crecimiento personal. Otra enseñanza importante del estoicismo es la práctica de la atención plena y la reflexión. A través de la introspección y el examen de nuestras acciones y motivaciones, podemos identificar áreas de mejora y trabajar en cultivar virtudes como la bondad, la generosidad y la compasión. Al desarrollar estas cualidades, no solo mejoramos como individuos, sino que también creamos conexiones más profundas y significativas con los demás. Además, el estoicismo nos insta a abrazar la adversidad como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. En lugar de huir de los desafíos o lamentarnos por las dificultades, los estoicos nos enseñan a enfrentarlos con coraje y determinación, confiando en nuestra propia capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Convertirse en una persona deseada según el estoicismo implica comprometerse con un camino de autodesarrollo, autenticidad y virtud. Al cultivar un sentido de control interno, practicar la atención plena y la reflexión, y abrazar la adversidad como una oportunidad para crecer, nos convertimos en seres humanos que irradian una autenticidad y una integridad que naturalmente atraen a los demás hacia nosotros. El estoicismo ofrece un enfoque único para convertirse en una persona deseada, centrándose en el desarrollo de cualidades internas que trascienden la superficialidad de la popularidad y la aprobación externa. En lugar de perseguir la atención y el reconocimiento de los demás de manera desesperada, el estoicismo nos enseña a encontrar la verdadera felicidad y el sentido de valía en nuestro propio ser y nuestras acciones. Una de las claves para convertirse en una persona deseada según el estoicismo es cultivar la virtud de la sabiduría. Esto implica desarrollar una comprensión profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea, así como la capacidad de discernir lo que es verdadero, bueno y justo. La sabiduría estoica nos guía hacia una vida de integridad y autenticidad, en la que nuestras acciones están alineadas con nuestros valores más profundos y nuestras decisiones están fundamentadas en la razón y la moralidad. Otra virtud fundamental en el camino hacia convertirse en una persona deseada es la templanza. La templanza nos ayuda a dominar nuestros deseos y emociones, permitiéndonos actuar con calma y equilibrio en todas las circunstancias. Al cultivar la templanza, nos volvemos más resilientes frente a las adversidades y más capaces de mantenernos firmes en nuestros principios, incluso cuando enfrentamos críticas o rechazo por parte de los demás. Además, el estoicismo nos anima a cultivar la virtud de la bondad y la compasión hacia los demás. Al practicar la empatía y la generosidad, creamos conexiones más profundas y significativas con aquellos que nos rodean, construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y el apoyo mutuo. Ser una persona deseada según el estoicismo no se trata solo de ser admirado o envidiado, sino de ser amado y valorado por la autenticidad y la bondad que emanamos. Vivir una vida de virtud, sabiduría y compasión, en la que nuestras acciones reflejen nuestra verdadera esencia y nuestras relaciones estén basadas en el respeto y la generosidad mutuos. Al adoptar este enfoque, nos convertimos en seres humanos que irradian una luz interior que atrae naturalmente a los demás hacia nosotros, inspirando admiración y afecto genuinos en lugar de simple popularidad superficial. Basado en la construcción de un carácter sólido y virtuoso que resuene con los demás de manera auténtica. En lugar de enfocarse en la manipulación de la percepción externa,
el estoicismo nos invita a cultivar una autenticidad que emane desde lo más profundo de nuestro ser. Una de las virtudes clave que el estoicismo promueve en este viaje es la virtud de la autodisciplina. A través de la práctica constante de la autodisciplina, aprendemos a dominar nuestros impulsos y deseos momentáneos en favor de metas más elevadas y duraderas. Esta autodisciplina nos permite mantenernos firmes en nuestros valores y principios, incluso en medio de la tentación o la adversidad, lo que nos hace dignos de admiración y respeto por parte de los demás. Cultiva una actitud de aceptación hacia las circunstancias externas, independientemente de si son favorables o desfavorables. Esta aceptación nos libera del sufrimiento innecesario causado por la resistencia a lo que no podemos controlar, permitiéndonos enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra propia actitud y respuesta ante las circunstancias. Otra virtud crucial en el camino hacia convertirse en una persona deseada según el estoicismo es la humildad. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y errores, y nos abre a aprender de los demás y crecer como individuos. Al adoptar una postura humilde, nos volvemos más accesibles y genuinos, lo que hace que otros se sientan cómodos y atraídos hacia nosotros. Cultivar un carácter sólido y virtuoso que inspire admiración y respeto genuinos en los demás. Al practicar la autodisciplina, la aceptación y la humildad, nos convertimos en seres humanos que irradian una autenticidad y una integridad que son verdaderamente irresistibles, atrayendo a otros hacia nosotros de manera natural y significativa. Ofrece una perspectiva profunda sobre cómo convertirse en una persona deseada, destacando la importancia de cultivar virtudes internas que emanen autenticidad y profundidad en nuestras interacciones con los demás. En lugar de buscar la aprobación superficial o la popularidad efímera, el estoicismo nos guía hacia la construcción de un carácter sólido y virtuoso que atraiga respeto y admiración genuinos. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo es la importancia de la virtud, especialmente en lo que respecta a la sabiduría y la templanza. La sabiduría nos permite discernir lo que es verdadero y valioso en la vida, guiándonos hacia acciones y decisiones que reflejen nuestra verdadera esencia. Mientras tanto, la templanza nos ayuda a mantener el equilibrio emocional y a resistir las tentaciones que podrían desviarnos de nuestro camino hacia la virtud. Otro aspecto clave del estoicismo en relación con convertirse en una persona deseada es la práctica de la virtud de la justicia. La justicia estoica no se limita a seguir las leyes y normas sociales, sino que implica tratar a los demás con respeto, empatía y equidad. Al actuar con justicia en todas nuestras interacciones, construimos relaciones sólidas y significativas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Nos enseña a abrazar el concepto de indiferencia hacia las cosas externas, lo que significa que no debemos depender emocionalmente de circunstancias fuera de nuestro control, como la riqueza, el estatus social o la aprobación de los demás, para nuestra felicidad y sentido de valía. Al cultivar esta indiferencia hacia las cosas externas, encontramos una fuente de fortaleza interior que nos permite mantenernos firmes en nuestros valores y principios, independientemente de las circunstancias externas. Cultiva un carácter virtuoso basado en la sabiduría, la templanza y la justicia, y practicar la indiferencia hacia las cosas externas. Al vivir de acuerdo con estos principios, nos convertimos en seres humanos que irradian una autenticidad y una integridad que son genuinamente atractivas para los demás, atrayendo respeto, admiración y afecto auténtico en lugar de mera popularidad superficial. El estoicismo ofrece una perspectiva profunda y significativa sobre cómo convertirse en una persona deseada, desafiando la noción convencional de popularidad y enfatizando la importancia de cultivar virtudes internas que trasciendan la superficialidad. Una de las claves fundamentales del estoicismo en este aspecto es el concepto de eudaimonia, que se traduce como la búsqueda de la felicidad y el florecimiento humano a través del desarrollo de la virtud. Según los estoicos,
la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción de deseos efímeros o en la búsqueda de la aprobación externa, sino en vivir de acuerdo con la virtud y la razón. El estoicismo nos enseña a cultivar virtudes como la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje, no como una forma de impresionar a los demás, sino como una expresión genuina de nuestro ser interior. Al desarrollar estas virtudes, nos convertimos en seres humanos más íntegros y auténticos, capaces de enfrentar los desafíos de la vida con calma y determinación. Otro aspecto importante del estoicismo en relación con convertirse en una persona deseada es la práctica del desapego hacia las cosas externas. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad no está enriquecida por la acumulación de posesiones materiales o la popularidad superficial, sino que reside en nuestra capacidad para encontrar paz y satisfacción dentro de nosotros mismos. Además, el estoicismo nos insta a abrazar la adversidad como una oportunidad para crecer y fortalecernos. En lugar de sucumbir al pesimismo o la autocompasión cuando enfrentamos desafíos, los estoicos nos animan a adoptar una actitud de aceptación y resiliencia, encontrando valor y fortaleza en medio de la dificultad. En resumen, convertirse en una persona deseada según el estoicismo implica cultivar virtudes internas que reflejen nuestra verdadera naturaleza y vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Al hacerlo, nos convertimos en seres humanos que irradian autenticidad y profundidad, atrayendo la admiración y el respeto genuino de quienes nos rodean, en lugar de la popularidad efímera basada en la superficialidad. El estoicismo ofrece una perspectiva profunda sobre cómo convertirse en una persona deseada, destacando la importancia de cultivar virtudes internas como la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje. En lugar de buscar la aprobación externa o la popularidad superficial, el estoicismo nos guía hacia el desarrollo de un carácter sólido y virtuoso que irradia autenticidad y profundidad. Al practicar la indiferencia hacia las cosas externas y abrazar la adversidad como una oportunidad para crecer, nos convertimos en seres humanos que inspiran admiración y respeto genuinos, en lugar de mera popularidad basada en la superficialidad.